enemigo que es como un fantasma que aparece y desaparece. Son terroristas porque utilizan prácticas terroristas. Terroristas son aquellos quienes se han inventado el peor arma de destrucción masiva y se llama hambre. Está llegando un helicóptero del ejército y creo que las FARC van a disparar. Mi papá está allá al otro lado del río. Un viaje a una guerra oculta. A la batalla por los tesoros del Amazonas. Una ventana a mundos clandestinos. Una aventura para ponerse en la piel de los que viven al otro lado de la ley. En la última frontera humana, cruzamos la línea. Eso que ven ahí abajo es Bogotá. Quizás se pregunten qué hacemos en una ciudad y tan lejos de la selva si este es un programa dedicado a los conflictos que vive el Amazonas. Pues bien, aquí en Bogotá iniciamos nuestro viaje al más sangrante de esos conflictos, al que durante los últimos 50 años ha enfrentado a las guerrillas colombianas contra el Estado. Un conflicto que ha dejado ya más de 200.000 muertos y casi 7 millones de víctimas. Iniciamos ahora el viaje más difícil de cuantos hemos afrontado en la serie. Para mí también es el más personal. Hace unos años me interné en la selva para conocer a la guerrilla más poderosa y más esquiva del planeta, las FARC. Llegué a sus campamentos y entrevisté a uno de sus comandantes, tratando de entender las raíces de este conflicto eterno. Gracias por recibirnos. Bueno, bienvenido. Hoy, en el momento en el que grabamos este documental, el gobierno y las FARC negocian en La Habana una paz que ponga punto final a esta guerra que ha devastado al pueblo colombiano durante 5 décadas. El viaje que hoy les propongo no aspira a ser una explicación de las razones de esta guerra, sino una crónica a ras de suelo para ver cómo se viven los que podrían ser sus últimos días. Un viaje a las trincheras de los dos bandos, del ejército y de las FARC, para responder una pregunta. ¿Es posible la paz después de tantos años de odio? Llevamos viajando toda la noche hacia el sur de Colombia, hacia la región del Caquetá, donde nos ha citado el ejército para que sigamos sus operaciones. No es una región cualquiera, ha sido bastión histórico de la guerrilla y hoy por hoy sigue siendo una de las zonas calientes de esta guerra. Aquí, en lo que ha sido uno de los santuarios de las FARC, nos recoge el ejército y nos lleva a la base de la Arandia, el lugar donde la Fuerza de Tarea Júpiter se encarga de luchar contra la guerrilla en uno de los frentes más activos de la guerra. En los últimos 15 años, el ejército ha ido empujando a las FARC hacia las zonas más selváticas del país, pero no parece capaz de asestarles el golpe definitivo. La guerrilla puede haber perdido terreno, pero desde su posición sigue haciendo demostraciones de fuerza y plagando de bajas a los militares. En este proceso de paz se negocia en medio de la guerra. Nuestro anfitrión en este viaje es el general Barrios, un veterano que lleva toda la vida luchando contra las FARC. Genial. Por una parte, el Estado está sentado frente a frente con ellos en La Habana y aquí en el terreno ustedes siguen luchando a muerte. Es una situación rara. Sí, claro, sí, claro. Es rara, pero es una condición comprensible, porque nosotros debemos proteger a nuestra población civil y seguir atacando, desmovilizando, capturando integrantes de estos grupos que todavía atentan contra los derechos humanos. Si tuviera que explicarle a un extranjero como yo por qué un país como Colombia lleva 50 años en guerra, ¿qué le explicaría? En primer lugar, los orígenes del conflicto, que fueron de tipo político y que desembocaron en un grupo de campesinos que tomaron las armas atentando contra el Estado. El que se haya mantenido por tantos años el conflicto es en razón a que la topografía colombiana es una topografía demasiado hostil. Esto permitió
que los grupos se fueran extendiendo y fueron creciendo. Y en algún momento de la historia hubo para mí un acelerador cuando se involucra al narcotráfico dentro de las capacidades de financiarse de manera ilegal estos grupos. Y ahí es cuando vemos nosotros que creció y se escaló el conflicto de manera muy fuerte. Bueno, a las FARC se les han dado muchos calificativos, terroristas, narcotraficantes, y ese término de narcoterroristas. ¿Para usted estos términos son ajustados? Son terroristas porque utilizan prácticas terroristas. Y si nosotros hablamos de una guerrilla narcoterrorista, pues encontramos que ellos son narcotraficantes, porque controlan la población civil que la obligan a sembrar la hoja de coca. Controlan los laboratorios donde se confecciona la pasta a base de coca. Hacen negocios con narcotraficantes que compran pasta a base de coca. Prácticamente están en toda la cadena presentes. La relación que tienen las FARC con el narcotráfico, ¿qué porcentaje piensa usted que representa de sus finanzas ahora mismo? Es un gran porcentaje. Por ejemplo, aquí en este territorio del bloque sur de la FARC, el 80% del ingreso de sus finanzas ilegales es debido al narcotráfico. El narcotráfico como forma de financiación es uno de los puntos que gobierno y guerrilla están negociando en La Habana. Pero mientras la paz no llega, las plantaciones de coca siguen siendo uno de los frentes más críticos y sangrientos de la guerra. Los militares tratan de ahogar la economía de la guerrilla erradicando los cultivos. Y por lo que nos dice el ejército, la guerrilla ha convertido en blanco a todo el que se acerca a las plantaciones. Acompañamos a los militares en una de las operaciones de erradicación. El ejército ha sido muy reacio a llevarnos. En los últimos días han sacado a 8 soldados heridos del lugar al que vamos. Los helicópteros nos posan en lo alto de una colina, una especie de isla en pleno territorio guerrillero. Y en esta isla, casi viviendo como náufragos, no solo me encuentro soldados, también hay civiles. Hablo con Jesús, el hombre a cargo de estos civiles que colaboran con el ejército en labores de erradicación a cambio de un jornal. ¿Cómo es que hay unos civiles aquí erradicando la coca en una zona en guerra? A ver, hay personas que conforman los grupos móviles de erradicación. Son grupos de campesinos que ante la necesidad de trabajo desean venir a trabajar durante 2 meses. Se les brinda una instrucción de lo que se viene a hacer y entonces ellos ya vienen acá y saben los riesgos que existen. Generalmente hay 1 o 2 nuevos y ellos van aprendiendo con las personas antiguas. Dígame, ¿cuánto cobra una persona que viene aquí a erradicar plantas de coca al mes? Al mes en el país le sale aproximadamente por $1 millón de pesos. Son 400 euros, no es mucho dinero, ¿no? No, pues digamos que no, pero para aquellas personas pues, que se atreven a venir, muchas veces los ingresos en sus sitios de trabajo son mucho menores. Dígame, don Jesús, ¿qué riesgos afrontan ustedes como erradicadores aquí? Riesgos muchos. La guerrilla o los grupos alzados en armas que viven de la coca, del negocio de la coca, nos quieren sacar como sea. Se ingenian 1000 cosas. Tenemos minas antipersonales, tenemos artefactos explosivos improvisados. Lo conocemos como tatucos, son explosivos que lanzan, son cohetes hechizos que se lanzan contra los campamentos, explotan y han herido mucha gente. Tenemos hostigamientos, francotiradores y hay gente que no nos minan las fuentes de agua. Colocan minas alrededor para que cuando vayamos a tomar agua alguien se vuele las piernas. Nunca van a escatimar en cualquier forma de herir a los erradicadores.
Nos movemos con el ejército y los erradicadores hacia una de las plantaciones de coca. Cada vez que los soldados han salido de la seguridad de su isla, se han encontrado con las trampas explosivas y los francotiradores de la columna Teófilo Forero, la élite guerrillera de las FARC. Todas las precauciones son pocas. Los soldados rodean la zona para comprobar que no se trata de una emboscada. Solo después se enfrentan al arma más mortal de la guerrilla: las minas. El soldado lanza un peso de metal para activar las trampas explosivas que puedan esperarnos. Toca apretar los puños a la espera de una explosión. Después de que los soldados y los perros hayan hecho un primer rastreo de la zona, llega el turno de los erradicadores. La muerte puede aguardar en cualquier momento a los hombres liderados por Jesús. Cada erradicador de pronto le tiene un miedo a cierta cosa. Hay gente que no tolera a los francotiradores, por ejemplo. El caso particular mío, las minas. Alrededor de la planta entierran las minas para que cuando el señor erradicador la pise, explote. Y es algo que genera mucho impacto, porque no entierran una sola mina, entierran varias. Y en el momento de que hay un erradicador herido, nos hostigan para que corramos por el cultivo y activemos otras minas, en el desespero de buscar dónde guarecernos pues, de la lluvia de plomo que viene. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo este trabajo? 4 años. Yo llevo ya 4 años en este tema. ¿Cuántos compañeros ha perdido? Que a mí me haya tocado sacar 3. Dígame una cosa, y no se siente a veces, discúlpeme la expresión, ¿no? Pero un poco carne de cañón de esta guerra. Sí, de pronto sí. Carne de cañón, sí. Se siente uno a veces así cuando se mete en zonas tan calientes. Yo, casado con 2 hijas y le pido todos los días a mi Dios que Él me las cuide. Pero creo yo que vendrá la recompensa, ¿no? Le pido a Dios que venga la recompensa y que le dé más tiempo a mi familia. Es lo que le pido a mi Dios, salir bien. Es lo que uno más le pide cuando sale de su casa. Hoy, el Dios de estos campesinos parece haber escuchado sus plegarias. Otros no han tenido tanta suerte. Nos llega la noticia de que a pocos kilómetros de aquí, una trampa explosiva ha segado las piernas de 2 soldados. Escuchar el rotor del helicóptero que nos va a sacar de esta isla de guerra rodeada de minas sería un alivio si no fuera porque nos lleva a una zona todavía más caliente. En la base de la Arandia, la guerra no se detiene de noche. Aprovechando la oscuridad, los militares preparan un golpe a la guerrilla. Decían los romanos que si uno quiere la paz, se tiene que preparar para la guerra. Esta noche, estos soldados de las Fuerzas Especiales Colombianas van a entrar en uno de los territorios más peligrosos del país, en una de las unidades más beligerantes de las FARC, para intentar acabar con uno de sus cabecillas. Nos reunimos de nuevo con el general Barrios,
que informa a sus hombres sobre los detalles de la operación. Nos convoca a esta reunión para llevar a cabo una acción ofensiva por la técnica de asalto aéreo, con acompañamiento de misión beta, con la técnica de rappel y con consolidación. El asalto tiene dos fases. Un bombardeo sobre el objetivo para intentar matar a los guerrilleros que buscan y para evitar que las FARC reaccionen con un contraataque. Después, las fuerzas especiales a las que voy a acompañar descenderán en rappel sobre el objetivo. Bueno, para todos, muchos éxitos. Fe en la causa, Dios bendiga a nuestras tropas. Nos va a ir muy bien a todos, ¿ok? Comando. Comando. Ustedes son los mejores. ¡Ajú! El general Barrios nos cuenta que para poder luchar contra una guerrilla que se mueve en la selva como pez en el agua, el ejército ha tenido que aprender a dar golpes certeros y nocturnos. La noche para nosotros es nuestro gran aliado. Nuestras capacidades de tropas que se mueven en la noche como en el día, de aeronaves que se infiltran utilizando aparatos de visión nocturna, de toda una capacidad en la noche, es lo que nos da a nosotros una ventaja frente a un enemigo tan volátil, tan difícil. Como ustedes ya saben, y por antecedentes, la Tropa de los Boleros es una comisión que muy beligerante, ¿sí o no? Son manes que les gusta pelear. Entonces tenemos que ir preparados para todo, ¿sí o no? Dispuestos a todo. Creemos que pueden haber combates, que puede haber resistencia de la FARC. La FARC es un enemigo supremamente complejo, que entrenan para llegarle muy cerca a un soldado, atacarlo en la noche de manera muy sigilosa. Un enemigo que es como un fantasma que aparece y desaparece. Nosotros nos encomendamos a nuestro Dios para que le dé fortaleza a las tropas, que son unos héroes que han cumplido unas hazañas indescriptibles de heroísmo, de capacidad de maniobrar en las noches en condiciones de recibir fuego enemigo. Uno queda admirado de nuestros hombres, que son muy valerosos. El momento de la verdad está a punto de llegar. Nos aproximamos a las coordenadas que ha marcado la inteligencia. Los soldados se van a tirar por una cuerda desde unos 60 metros de altura entre la copa de los árboles. El helicóptero se suspende en el aire. Y el primer soldado de las fuerzas especiales se prepara para saltar. Es casi un acto de fe. Ahí abajo lo único que hay es oscuridad, selva y guerrilla. Los demás soldados saltan uno a uno. Si las FARC han conseguido reaccionar al ataque sorpresa, estos hombres pueden ser presa fácil de la guerrilla. El último de los hombres desaparece en la espesura de la noche. Pase lo que pase en las próximas horas, ya nada ni nadie podrá ayudarles. Nosotros volvemos a la base para buscar a los hombres que van a reforzar el asalto. Una última oleada de soldados a los que espero acompañar cuando pongan pie en tierra.
al llegar a la base, las noticias no son buenas. Por lo que parece, las cosas no han salido según lo previsto. Los guerrilleros no estaban en el lugar que se suponía que tenían que estar. Y cuando los soldados han ido a por ellos, han caído algunos de ellos en una trampa explosiva. Sé que hay varios heridos y no sé mucho más. Se está preparando una operación de evacuación con helicópteros, a la que voy a ir yo solo, porque el cámara que me acompañaba, Roberto Fraile, se ha quedado aislado con otra unidad. Así que lo que vean a partir de ahora, incluidas estas palabras, lo voy a grabar yo solo. Espero que me disculpen la calidad de las imágenes porque no soy un cámara profesional y además la única luz que tengo es la de la luna. Al subir a los helicópteros me encuentro con que los hombres con los que comparto viaje son la unidad forense de la policía. No vamos a evacuar heridos, sino a traer cadáveres. 2 soldados que han muerto destrozados por una trampa explosiva que las FARC activaron a su paso. Solo ruido de motor. Nadie dice una palabra. Pesa la noche. La oscuridad de unas montañas dibujadas por la luz de la luna. Pesa el ir al encuentro de la muerte. Y aquí, sobre esta colina de selva desbrozada, pesa ver a unos hombres curtidos abrazarse y llorar por sus hermanos caídos. Cuerpos jóvenes rotos por los ingenios de la guerra, cuyo final es una bolsa de plástico blanca, mal amarrada con cinta. Pesa esta guerra eterna que hasta en lo que parecen sus últimos días sigue cobrándose su precio de sangre. En el tiempo que he compartido con el ejército, he visto de primera mano que mientras los líderes de uno y otro bando negocian la paz en La Habana, los que combaten en la selva siguen pagando con sangre el precio de la espera. Pienso en los 2 soldados caídos. Pocos recordarán su sacrificio, porque su sangre derramada es una sangre que la mayoría de los colombianos ya no ve. La guerra que un día llamó a las puertas de las grandes ciudades, ahora se lucha en lo profundo de la selva, lejos del asfalto de Bogotá. Pero es aquí, en Bogotá, donde las FARC nos han dicho que tenemos que empezar si queremos llegar hasta ellos. Ha llegado el momento de intentar la parte más difícil de nuestro viaje, entrar en la clandestinidad de la guerrilla. Estamos esperando una llamada. Han sido meses de contactos clandestinos en varios países porque no nos podemos permitir que el ejército colombiano sepa lo que vamos a hacer. Vamos a una zona que sabemos que está caliente. De hecho, han matado a algunos de los contactos que nosotros teníamos. Y bueno, solo queda esperar esa llamada.
ya nos han llamado, vamos a salir, ¿vale? Salimos hacia otra ciudad y a partir de ahí, pues no sé. Puede ser que no nos permitan ni comunicarnos ni salir, ¿vale? Las primeras instrucciones de las FARC nos llevan hacia el sur del país, a Florencia. Tenemos que tener cuidado. Si el ejército detecta nuestro intento de llegar a las FARC, puede seguirnos los pasos. Y si nos sigue los pasos, pueden pasar dos cosas. Que bombardeen el campamento mientras estamos con la guerrilla o que las FARC piensen que les hemos tendido una trampa. Cualquiera de las dos opciones podría costarnos muy caro. Nos han dicho que cogiéramos una lancha por el río Orteguasa, unas 6 horas, hasta llegar a un punto. Allí nos esperará alguien y nos dirá a dónde tenemos que ir. Vamos así, paso a paso, sin saber cuál es el destino final. El río nos lleva poco menos que a una trampa. Esta especie de autobús fluvial nos obliga a pasar al lado de 3 esquinas, una de las bases militares más grandes de América Latina. Allí miles de soldados colombianos asesorados por militares norteamericanos luchan contra la guerrilla. No paro de preguntarme, ¿nos van a recibir las FARC en esta zona controlada por el ejército? Hemos cambiado de embarcación a una más pequeña, hemos cogido un ramal del río, no sé cuál es, tampoco quiero preguntarlo. Y no sé si las personas que nos están llevando pertenecen o no a la guerrilla y creo que lo mejor es esperar hasta que ellos se presenten como tal. Tenemos totalmente prohibido grabar a las personas que nos llevan río arriba. Lo único que sabemos seguro es que ya nos estamos adentrando en zona FARC. Llegamos a una casa en mitad de la selva. Nos piden que apaguemos las cámaras. Estas armas, estas siluetas de las que todavía no podemos mostrar su cara, son las FARC. Nos han hecho esperar en una casa civil y los guerrilleros han venido a nuestro encuentro. Seguimos sin poder grabar sus rostros hasta que no pasemos todos los controles de seguridad. Nos cuentan que la inteligencia militar tiene agentes bajo muchas máscaras y que tienen que comprobar que no somos uno de ellos. Pregunta tras pregunta, tratan de decidir si van a confiar en nosotros o no. Al caer la noche, por fin nos dan el visto bueno. Después de meses de contactos y días de viaje, ya estamos dentro. Los guerrilleros de las FARC nos han aceptado. Y en la oscuridad más absoluta nos llevan a su campamento. Las FARC nos abren sus puertas. Entramos en su intimidad, en uno de sus campamentos clandestinos ocultos en mitad de la selva. Si las FARC han conseguido sobrevivir 50 años, es porque se han hecho uno con la selva, desperdigados en pequeños grupos para vender cara su piel a los bombardeos del ejército, moviéndose continuamente,
haciéndose invisibles por la noche. Acabamos de llegar al campamento de las FARC. Solo son las 7 de la tarde, pero como ven, está ya totalmente oscuro. Y a partir de este momento nos han dicho los guerrilleros que no quieren ninguna luz, porque a lo que más temen es a los bombardeos del ejército. Así que nada de luces. Antes de irnos a dormir, le he preguntado a los guerrilleros de las FARC cuántas posibilidades creen ellos que tenemos de sufrir un bombardeo esta noche. Me han dado una cifra, 20%. Y con ese número en la cabeza nos vamos al Cano. Amanecemos en el campamento de las FARC. Con la luz del día todo sorprende. Los guerrilleros, ya sin el temor a los bombardeos nocturnos, se mueven por el campamento con la tranquilidad de cualquier campesino que ha aprendido a vivir de la selva. A primera vista, nadie podría pensar que este grupo de hombres y mujeres son ese enemigo fantasma y peligroso que ha tenido en jaque al gobierno colombiano durante 50 años. Pero las armas y los uniformes nos recuerdan que estos guerrilleros son los protagonistas de una lucha a muerte en un conflicto en el que se han vivido algunos de los episodios más macabros de la historia reciente. El comandante Ramiro es un antiguo estudiante que a los 19 años abandonó la ciudad y su formación universitaria para echarse a la selva y luchar contra el gobierno. Los crímenes de Estado configuran una nefasta tradición en Colombia y son ellos los causantes directos de la prolongada y heroica rebeldía armada de miles de colombianos. Ahora dirige la acción política de la guerrilla en el sur del país. Comandante, si tuviera que explicarle a las personas que nos vean por qué luchan las FARC, ¿qué les diría? Les diría que las FARC luchamos desde nuestro nacimiento por defender la vida de quienes asumimos el riesgo de soñar con un país diferente donde haya paz, con justicia social. Luchamos por eso. Muchas personas dirían que hay mecanismos democráticos, no violentos, de defender esos principios dentro de un país que internacionalmente está reconocido como una democracia. Ya. Son dos realidades. Tenemos el país de papel, el de la Constitución, donde miran derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, y tenemos el país real de mayorías eternamente excluidas, donde se les ha negado oportunidades para una vida digna. Entonces, la lucha armada en Colombia es el último recurso que nos ha quedado muchos para expresar nuestra opinión, nuestra visión de país, nuestra propuesta de sociedad. Muchas organizaciones internacionales, si no la mayoría, consideran a las FARC una organización terrorista. ¿Qué opinan de esto? El accionar militar de la guerrilla comprende varias modalidades. Dentro de esas modalidades están los hostigamientos, las emboscadas, los asaltos, los golpes de mano y acciones de sabotaje, que son interpretados por los grandes medios de comunicación como terroristas. Pero terroristas son aquellos quienes se han inventado el peor arma de destrucción masiva, que no se dispara desde los aviones, que no se lanza desde fortificaciones militares y se llama hambre. En Colombia, para no ir muy lejos, por minutos están muriendo niños de física e inanición en el Chocó, en La Guajira, en los llanos orientales, por señalar algunos puntos geográficos. Voy a insistir un poco sobre este calificativo de terroristas. Ya. Las FARC han causado víctimas civiles con sus acciones, han secuestrado. ¿Puede hacer un ejercicio de autocrítica aquí delante de las cámaras sobre el accionar de las FARC?
Primero, hay que señalar que el 85% de las víctimas del conflicto colombiano, no dicho por las FARC, sino dicho por la ONU, han sido responsabilidad del Estado y sus instituciones como las fuerzas militares. Pero si en el desarrollo de nuestro accionar hemos atentado de manera colateral, no premeditada, se ha afectado a civiles, pues les diría como un compatriota más que los guerrilleros y las guerrillas de la FARC tenemos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra razón abierta a la reconciliación. ¿Estaría dispuesto a pedir perdón? Yo jamás me arrepiento de haber ingresado a la guerrilla. No nos arrepentimos los guerrilleros de empuñar un arma porque nos hemos visto obligados. Pero si es necesario ofrecer nuestras excusas, lo haría y lo haríamos con el inmenso amor del mundo al prójimo, al hermano, a los colombianos, porque esta guerra, la peor parte, la ha sufrido el pueblo. Mientras gobierno y guerrilla negocian en La Habana la paz, los civiles, ese pueblo del que habla Ramiro, espera que acabe la pesadilla de vivir entre la violencia de unos y de otros. En esta guerra, según cifras del propio Estado colombiano, el 80% de las víctimas son civiles. Civiles que habitan en lugares como Yurilla, un pueblo en pleno territorio controlado por las FARC al que llega la guerrilla para abastecerse. Me pregunto cómo nos recibirán. Nos adentramos con los guerrilleros en el pueblo de Yurilla. A primera vista sorprende el recibimiento de la población. Ni rastro de ese temor que muchos pueden suponer que sienten las poblaciones bajo el dominio armado de las FARC. Mientras camino con el comandante Robinson, puedo ver cómo la gente se muestra cordial y cómo muchas personas se dirigen a los guerrilleros para comentarles sus problemas o pedirles ayuda. No sé muy bien qué pensar. ¿Nos ha traído la guerrilla al mejor escaparate que han podido encontrar? ¿Es un apoyo el de la gente convencido? Robinson, esta situación que vivimos en este pueblo, donde la gente no se sorprende ante su llegada, ¿se ve en muchas otras partes? Sí, señor. La gran mayoría del pueblo colombiano nos respalda. Eso ha hecho que durante estos 50 años nos hayamos fortalecido mucho y que la gente siga apoyando nuestro proceso. ¿Y aquí ustedes, para esta gente, qué son? Nosotros somos la autoridad en esta región. ¿Y son autoridad a todos los niveles? Sí, señor, en todos los niveles. Generalmente la gente, como nos consideran su autoridad, respetan nuestras determinaciones porque somos el ejército del pueblo. ¿Hay algo de respeto y algo de temor o usted cree que solo es respeto? Mire, yo pienso de que cuando el movimiento no es muy conocido en una región genera temor, pero ese temor se queda a un lado porque la gente entiende de que nosotros estamos es para servir, que estas armas no son para apuntarlas contra ellos ni contra el pueblo, sino que es para defenderlos. Hace más de 5 años que el ejército no pisa las calles de este pueblo. Yurilla es parte de esa otra Colombia, la Colombia de las FARC, donde, como me dice Robinson, la guerrilla es el gobierno, el policía, el juez. Un pueblo que descubrimos que tiene leyes propias. Mire, vean, ahí van a pesar la mercancía para pagar, me imagino que unos buñuelos, algo así. Y hasta moneda propia. ¿Esa es pasta base? Sí, esa es la pasta base. Para mi sorpresa, compruebo que en este pueblo no se paga con pesos colombianos, sino con gramos de pasta base de cocaína. 1.4 gramos tienen que darle por una papa. ¿Por una papa de estas? Por una de estas, sí. ¿Con esto se compra todo? Sí, todo. Es la moneda de la región. En Yurilla la gente vive de cultivar la hoja de coca.
procesarla para hacer pasta a base de cocaína y venderla a los narcotraficantes. Y con esa pasta base se paga todo, desde una patata hasta una casa. Le pregunto a Robinson cuál es la posición de las FARC sobre todo esto. Si, como dice el comandante, ellos son el gobierno en Yuriya, ¿qué piensan de un pueblo que utiliza la droga como moneda? El campesino que cultiva la mata de coca aquí es una víctima más de la explotación. Aquí el Estado hace presencia con sus aviones para fumigar, para ametrallar, para tirar bombas, pero no hace presencia para generar apoyo y salidas a las necesidades del campo. Y la gente nos mira como sus defensores, porque si vienen los aviones, defendemos. Las FARC defienden con su fuerza militar a los cocaleros de los intentos del gobierno por erradicar las plantaciones de hoja de coca. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Para luchar por la fuente de ingresos de los campesinos o tienen algún interés más? ¿Esa defensa convierte a las FARC en narcotraficantes, tal y como asegura el ejército y numerosas organizaciones internacionales? Me dirijo a una de las plantaciones de coca protegidas por las FARC. Como responsable de acción de masas, el comandante Alex Ortiz conoce bien este asunto tan controvertido. Alex, ¿cuál es la doctrina de las FARC sobre la hoja de coca? Primero, nosotros no somos narcotraficantes, ¿no? Ni cultivamos la coca. Lo cultivan los campesinos porque ellos quieren y porque el Estado no les da otra forma de subsistencia que la coca, ¿sí o no? ¿Por qué entonces muy buena parte del mundo dice las FARC participan activamente del narcotráfico? Sí, eso ha sido una, digámoslo, una propaganda, ¿sí, no?, para desprestigiar el movimiento guerrillero, pero eso es mentira. Nosotros no somos narcotraficantes. Lo único que hacemos es cobrar un impuesto al narcotraficante que viene a comprarle a los campesinos, pero al narcotraficante, no al campesino. ¿Por qué cobran ese impuesto? Es para la guerra que le hacemos al Estado colombiano. La FAREP es un ejército y el movimiento guerrillero de FAREP tiene muchos gastos en esta guerra, ¿sí? ¿Cuánto representa para ustedes el dinero que cobran por ese impuesto a los traficantes? Pues digámoslo así, no es mucho, pero la gente mira en nosotros la garantía de que llegue la plata, de que viene el narcotraficante, de que no nos van a robar, de que es un precio bueno, y eso ayuda a que el movimiento coja a nivel popular una buena aceptación. 40 libras. Siguiente. Según tengo entendido, ustedes defienden los cultivos de los campesinos de las políticas de fumigación y erradicación del gobierno. Sí, mire, imagínense, estamos en una guerra y aparece 2, 3 avionetas fumigando y son del Estado, vienen gringos ahí y vienen helicópteros, ¿sí, no?, guardiando, entonces uno ataca eso, ¿sí, no? Hay que atacarlo como si pareciera una patrulla enemiga y hay que atacarla. Pero otra cosa que también hacen ante la erradicación manual, minan cultivos de coca o colocan trampas para... Sí. ¿Cómo es esto? Cuéntame. No, simplemente el campesino dice, bueno, ¿por qué no le piden a las FARC que ellos tienen un cultivo y que quisieran que lo minaran porque viene la erradicación? Dice el campesino, nos vienen a arrancar la comidita. Y entonces uno le coloca las minas para que cuando llegue la erradicación, el que va a arrancar la mata, pues explota. ¿Y los campesinos les piden que hagan eso? Sí, les piden, claro. Ellos cuidan su comidita, señor. No hay nada más que hacer, dicen ellos. En la guerra suceden cosas, hay que hacer cosas porque estamos en un conflicto y la guerra no se hace con bombas de agua, ¿no? O simplemente hay que hacerlo. Y ya. Abandonamos Yuriya con algunas respuestas, pero también con algunas dudas. Gobierno y guerrilla no se ponen de acuerdo sobre el nivel de involucración de las FARC en el narcotráfico. El
gobierno afirma que la guerrilla se financia con todas las partes del negocio y la guerrilla dice que solo cobra un impuesto a los narcotraficantes. Supongo que, como en todo, la verdad estará en algún punto intermedio. Lo que sí queda claro y nadie niega es que las FARC defienden a los cocaleros y que eso les granjea el favor de gran parte de la población de estas zonas. Una población que, más que abrazar ideologías, abraza a quien defiende su pan. Y aquí, sus intereses los defienden las FARC en esta guerra que, como bien asegura el comandante Alex, no se hace con bombas de agua. Me dirijo con el comandante Ramiro a uno de los puntos más custodiados y escondidos de la guerrilla. Una fábrica de armamento. En lugares como ese, las FARC construyen su industria artesanal de guerra. Piezas de artillería casera y trampas explosivas que han convertido a Colombia en uno de los países más minados del mundo. Le pregunto a Ramiro qué piensa de este tema que tantas críticas le ha causado a las FARC. Colombia es uno de los países más minados del mundo y es uno de los países más ametrallados del mundo, más bombardeados del mundo, donde los niños tienen traumas psicológicos cuando escuchan un helicóptero, cuando escuchan un avión. Entonces, si se acaban los ametrallamientos indiscriminados, los bombardeos indiscriminados, se acabarán las minas. La noche se nos echa encima y nos refugiamos en una de las casas civiles que salpican la selva. Aquí pasaremos nosotros la noche, pero los guerrilleros solo descansarán unas horas antes de desaparecer de nuevo en la espesura de la selva. Por muy cansados que estén, las FARC nos aseguran que no duermen en casas civiles para no involucrarlos en un posible ataque del ejército. El amanecer nos trae una ilusión de paz en este rincón idílico. Un amanecer entre civiles que casi parecen ajenos a la guerra que les rodea. Resulta fácil imaginar cómo podría ser la vida del pueblo colombiano si gobierno y guerrilla decidiesen poner fin a este conflicto. Pero la guerra continúa. Los guerrilleros vienen a buscarnos a primera hora para llevarnos a la fábrica de armamento, aunque las medidas de seguridad de las FARC nos obligan a esperar. Estas fábricas son uno de los objetivos más deseados por el ejército, y la guerrilla los protege como un tesoro. No podremos reanudar nuestro viaje hasta que el comandante Ramiro reciba confirmación. Bueno, listo, hermano. Entonces yo le digo a la secre que le prenda a las 12. Sí, señor. Bueno, maestro, no le quito más tiempo. Bueno, colega, que tenga un feliz día. Gracias, lo mismo. Saludos por allá. Luz verde. Antes de salir, los guerrilleros nos muestran uno de esos artefactos artesanales con los que las FARC se enfrentan a la maquinaria de guerra del ejército colombiano. Parece un proyectil de 120 milímetros de mortero auténtico, pero esto es un ingenio artesanal de la fábrica de guerra de las FARC. Está hecho con fibra de vidrio, es un proyectil hueco al que hay que meterle la carga todavía. Vamos a ver el lugar donde está llegando el helicóptero del ejército y creo que las FARC van a tomar acciones contra él. Van a disparar. Ramiro, Ramiro, ¿dónde nos quiere? ¿Eh? Quedan acá y esperan que nos mandamos a recoger. Vale.
Mientras los guerrilleros y algunos de los civiles que nos han acogido corren a esconderse en la selva, nosotros nos quedamos en la casa por orden de la guerrilla. Lo que parecía un helicóptero se ha convertido en toda una patrulla. Eso solo puede significar dos cosas: que el ejército prepara un desembarco o que allana el camino para una fumigación sobre las plantaciones de coca. La llegada de una avioneta despeja las dudas. Viene a fumigar. Las FARC abren fuego contra la avioneta. Un riesgo, porque si los helicópteros descubren de dónde viene el ataque, lo siguiente va a ser un ametrallamiento masivo de sus posiciones. Y en medio de todo esto, el miedo de la población civil. Usted manténgase en la casa porque si salen para el bosque... Pero mi papá ¿Se fue para el bosque? está allá al otro lado del río. Su papá se sabe cuidar. Finalmente parece que el fuego de las FARC hace retroceder a la avioneta de fumigación y que los helicópteros se retiran con ella. Creo que se han ido. Aún suenan los motores, pero no sé si van a volver. La avioneta de fumigación ha alcanzado a echar 2 descargas antes de que la guerrilla abriera fuego en su posición ahí al lado, dentro de la selva. Lo que hemos vivido nosotros aquí mínimamente es lo que padece la población civil, que está atrapado entre unos y otros. Los guerrilleros vuelven a buscarnos. Ramiro nos cuenta que han alcanzado la avioneta y que por eso ha tenido que retirarse, y con ella los helicópteros que la escoltaban. Pero muchos se temen que pronto volverán para contraatacar con toda su fuerza militar. Toca retirada. Puede que en la mesa de La Habana la paz se sienta cerca, pero aquí, en las trincheras de la guerra, lo que se siente cerca es el ruido de los fusiles. Al campamento no puedo parar de pensar en los civiles que sufren este conflicto y sobre todo en ese niño que lloraba durante el combate por la suerte que podía correr su padre. Le pregunto al comandante Ramiro qué pasa con esos niños que pueden quedarse huérfanos por culpa de esta guerra. Han habido ocasiones en que nos hemos encontrado muchachos que han quedado desamparados por situaciones de la guerra. Entonces, o lo dejamos abandonado a su suerte, o lo llevamos junto a nosotros, y ya cuando tengan la edad se les pregunta, bueno, esto es así, la disciplina de la FARC es esta, ¿y usted está de acuerdo o no está de acuerdo con ingresar? Y se convierte a partir de ese momento en un guerrillero con los mismos derechos y deberes que un guerrillero que lleve 10, 15 o 20 años. La guerra alimenta a la guerra
Niños que sufren la violencia del conflicto y pasan de víctimas a empuñar un arma. Dolor que provoca más dolor. Antes de acabar este viaje, me siento a hablar con Lisette, una guerrillera que con solo 17 años ya tiene una larga experiencia en esta guerra fratricida. Lisette, ¿con cuántos años entraste a las FARC? De 11 años. ¿Por qué? Por la cuestión de mi padre y de mi hermano, que los paramilitares lo mataron, que verlos uno de niña, cómo sacan a su familia los paramilitares y los matan, usted queda con algo, casi sufriendo de algo psicológico. No. ¿Qué pasó exactamente? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde vivían? ¿Qué pasó? Estábamos en la casa normalmente, como cualquier familia, cuando llegaron unas camionetas y sacaron tipo 13 personas, creo yo, que eran, incluido mi padre y mi hermano ahí, y los asesinaron en un polideportivo que había al frente de la casa. O sea, donde todo el mundo los mirara, donde niños, personas, todo el mundo. O sea, eso es algo feo, o sea, eso es inhumano. ¿Tú tenías cuántos años entonces? 10 años. ¿Y te tocó ver todo eso? Parecían mujeres violadas a la orilla de un río. Las violaban, les introducían palos en el estómago, por la boca. Les cortaban la cabeza, que los brazos, que las piernas, que las colgaban. O sea, eso es algo inhumano. O sea, ¿no? Si le van a quitar la vida a una persona, pues se la quitan y ya, ¿cierto? Pero entonces le quitaban la vida y jugaban con el cuerpo. Entonces, algo feo. Para cualquier persona de cualquier edad, es un trauma terrible. Tenías 10 años. ¿Cómo hiciste para seguir adelante? Me recogieron unos guerrilleros, me dijeron que ellos me cuidaban hasta que yo tuviera mi edad. Y uno con ese trauma con el que hay, cuando una persona le brinda ayuda, le brinda, usted se va encariñando y se va familiarizando con esta persona. Y yo al año de haber estado aquí, no me quería ir. Cuando cumplí mi edad de 13 años, dije que prefería estar aquí aportándole al movimiento. ¿No quisiste volver a ser civil? No podía. Decía no era capaz. Me sentía más bien estando aquí que mirar tanta injusticia que había. Llegaste a la guerrilla con 11 años. Sí. ¿Cuándo agarraste un fusil por primera vez? A los 11 años la agarré. ¿Cómo fue? O sea, uno le da susto los primeros tiros. Usted le da miedo y todo, pero piensas tú que el que está al frente fue el que te hizo eso, el que te asesinó a tu padre o por el que estás tú ahí, apoyando un fusil. ¿Cuál fue el combate más duro al que te has enfrentado? Cuando mataron a mi hermano. Ese fue el más duro y el más doloroso, se puede decir. ¿Cómo fue? Nosotros nos hirieron una muchacha y mientras que nosotros íbamos arrastrándola, mi hermano se metió pensando que la muchacha que venía herida era yo. Y cuando él se metió, le hirieron las piernas. Y él quedó herido de las piernas. Y mi hermano pues dijo que él no se entregaba, que él moría como guerrillero que era y en la raya, entonces lo mataron. Por todos lados le metieron tiros. Lisette, para ti esta guerra es personal. Personal, sí. Y para muchos guerrilleros también. O sea, aquí hay muchos guerrilleros que no han entrado aquí porque quieran empuñar un fusil, sino porque el Estado nos obliga a tenerlo aquí, a empuñarlo. Porque yo no he distinguido a nadie que le guste la guerra. Si llegase la paz en Colombia, en muchos sitios donde llega la paz hay momentos de memoria en los que víctimas y aquellas personas que han causado esas víctimas se juntan y hablan. ¿Y te gustaría hablar con los que mataron a tus padres? Me gustaría, sí, algún día personalmente hablar con ellos, sí.
A pesar de todo ese odio. A pesar de todo ese odio de que se siente, muchas veces uno entiende de que hay muchos soldados que no están en el ejército porque ellos quieran tampoco, sino que por la misma violencia que hay aquí en Colombia, entonces los obliga también a coger un arma y a luchar contra nosotros para que le paguen un sueldo para tener a su mamá, a su esposa, a sus hijos. Entonces, como saben que ese sueldo se lo están pagando es para eso, para matar guerrilleros, pues lo hacen. No es porque ellos quieran, sino porque necesitan de qué vivir. Personas que luchan porque la vida les ha llevado a luchar. Paradojas de una guerra que a nadie le gusta, pero que sigue desangrando a dentelladas este pueblo. A veces basta con las palabras atragantadas de un adolescente, no sé si para entender las razones de un conflicto, pero sí para sentir el dolor de un país, un trauma de 50 años, las muertes de un bando y de otro, para entender que quizás Colombia se ha cansado de vivir vengándose. Porque si una niña a la que le mataron a su familia está dispuesta a dejar su fusil y hablar con los que le robaron la infancia, quizás este país pueda soñar, por fin, con la paz. Convencido de que la paz o la cesación del conflicto armado en este país es inminente. Y sería lo mejor que nos debe pasar a todos. A veces uno es tan incrédulo. Le pido a mi Dios que pues, Él obre y que las cosas salgan bien. Pero con tantas cosas que han pasado, uno como que no confía mucho, la verdad. Tenemos que hacer ejercicios de reconciliación. Tenemos que hacer ejercicios de doblar la página de esta cruenta guerra fratricida y darnos una nueva oportunidad a todos, los guerrilleros, los soldados, los civiles en las áreas del conflicto, porque el bien supremo es la paz. Esta pequeña crónica a ras de suelo que les hemos intentado contar se grabó en el verano y otoño de 2014. Quizás para cuando llegue a sus pantallas Colombia ya viva en paz. Quizás todavía sueñe con ella. Si los que tienen en sus manos el destino de este pueblo aún no han conseguido regalarle un final para 50 años de dolor y de traumas, ojalá esta historia les recuerde que allá en lo profundo de la selva, colombianos de un bando y de otro todavía sufren, sangran y mueren en esta guerra.